Vamos a darle continuidad, hermanos, a las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver una historia bien preciosa, hermanos. La historia de Zaqueo. Los que crecieron en la iglesia cristiana, ¿se acuerdan? Se recuerdan, hermanos, que en las escuelas dominicales se hablaba mucho de la historia de Zaqueo. Porque Zaqueo era ¿qué? Chaparrito, ¿verdad? Y luego se cantaba aquel canto. ¿Se recuerdan el canto? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. ¿Sí se recuerdan? Bueno, qué bueno, hermano, qué bueno que todavía se acuerdan. Gloria al Señor. Y siempre se ha usado, pero hay muchas cosas interesantes dentro de esta preciosa historia, hermanos, que a veces hemos pasado de largo y no le hemos puesto la atención correcta. Vamos a leer toda la historia, hermanos. Vaya conmigo una vez más a Lucas, pero ahora vamos al mismo capítulo 19, pero vamos al versículo 1, hermanos, para ver la historia que culmina con el versículo 10, donde el Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leamos el versículo 1, ¿ya lo tienen, amados? Habiendo entrado Jesús en Jericó, dice la Escritura, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5, hermanos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo dice su Biblia? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ay, qué linda la escritura. Hermanos, esta historia está tremenda, hermanos. Pero mire, voy a ver si puedo darles todo las notas que tengo aquí. Quiero darle 10 detalles antes de entrar en el mensaje, ¿verdad? Si se puede bien, si no ya veremos. Pero 10 detalles de Jericó y de Zaqueo, que a veces no le prestamos atención o no sabíamos. 10 detalles escondidos que están ahí de Jericó, la ciudad, y de Zaqueo, que era ciudadano de Jericó. ¿Okay? La primera, este hombre era jefe de publicanos. Los publicanos son los que cobraban los impuestos. Usted ya sabe eso, ¿verdad que sí? Son los que cobran los impuestos y eran personas no queridas, no apreciadas, marginadas de la comunidad judía, aunque eran judíos, porque le servían al imperio romano. Ahora bien, detalle número 1. En esa área, hermanos, había 3 oficinas principales de recaudación de impuestos del imperio romano. Una estaba en Cesarea, no Cesarea de Filipo, la Cesarea marítima, ¿verdad? Los que leen la Biblia, el que no lee, duérmese un rato, ahorita lo despierto. ¿Okay? La Cesarea marítima. El lugar importante era Capernaum. Ahí había otra oficina del IRS, para que me entiendan, o de Hacienda. ¿Ok? Y la tercera oficina principal de aquella área se encontraba en Jericó. Entonces, tenemos 3 lugares importantes que recaudaban el dinero de la gente para llevarlo al imperio romano. Detalle número 1. Detalle número 2. Esta ciudad de Jericó era una ciudad muy importante
no solamente por el tránsito comercial que tenía y su ubicación, pero ahí en el tiempo de Herodes el Grande, él tenía su casa de recreación. O sea, Herodes tenía su palacio, vamos a decirlo, en Beverly Hills, pero tenía su casita en Palm Springs. Así exactamente, hermanos. Entonces Jericó era el Palm Springs de Los Ángeles. O sea, ¿me capta? Entonces él tenía su casita de recreación, que nomás era un palacio con un teatro y un hipódromo. No, lea la historia, ahí está, léase Josefo, ahí lo va a encontrar, ahí va a encontrar toda esta historia. Entonces, y sí, a mí me tocó ir a estar cerca de las ruinas o lo que queda del lugar, y todo lo que hacía Herodes el Grande, él sufría de paranoia. Todo lo hacía de una forma de fortaleza para su cuidado y para su protección propia. Él no confiaba ni en su sombra. Él creía que él mismo se iba a matar. Sí, sufrió mucho de cierta psicosis y enfermedad. Si usted lee la historia, encuentra todas estas cosas. Entonces, por eso Jericó tomó una posición importantísima. Aún para Herodes era un lugar muy especial para el comercio, y luego ahora tenemos un lugar que recaudaba muchos impuestos. Número 3, Jericó tenía el mejor clima de la región. Y no solamente eso, la cuestión del sicomoro, donde se subió este saqueo, resulta que Jericó era una ciudad que le sembraron sicomoros, porque el sicomoro era un árbol robusto, grande, fuerte, que daba mucha sombra y presentaba una hermosa imagen a la ciudad. Entonces estaba rodeado de sicomoros, y las calles ponían árboles sicomoros sembrados que después hermoseaban aquel lugar. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces tenía el mejor clima de la región, el mejor clima, y encima de eso la ciudad era bella porque era verde con hermosos árboles, y era una ciudad que estaba muy hermosa, muy bella, atractiva. Eso quiere decir que se había convertido ya también en una ciudad turística. ¿Me están siguiendo, santos? Número 4, en esta ciudad de Jericó se le conocía como la ciudad o la casa del ungüento de bálsamo. Se producía un ungüento de cierto bálsamo que era como un perfume fragante, pero al mismo era medicinal porque aliviaba, pero también era muy caro. Y era una parte de la producción de ese lugar que se exportaba. Y a ese ungüento le llamaban de esta manera: la cosa más preciosa. No solamente por el costo, sino por lo que significaba. Recuerde que los aceites y los perfumes de aquel tiempo servían para muchas cosas. Algunas veces se usaban como moneda, otras ocasiones se usaban como medicina, otras ocasiones se usaban para comercializar, etcétera, etcétera. Número 5, Jericó estaba en el corazón y centro de una vasta ruta comerciales. O sea, por ahí pasaba de todo. La ciudad tenía relaciones comerciales, según los historiadores, con Damasco, con Tiro, con Sidón, con Cesarea, con Jope y con Egipto. Era está situada en un lugar donde pasaba la autopista principal, para que me entienda, que comunicaba. Recuerde que el área de Palestina en ese tiempo comunicaba varios continentes: Asia, África, Europa, por medio del mar Mediterráneo. Por eso es que esa parte geográfica hasta la fecha sigue siendo peleada por todos, a sabiendas de que es del pueblo de Dios. Recordando que últimamente se ha reclamado Jerusalén como la capital, y que muchas naciones, empezando por Estados Unidos y ahora Guatemala, han querido poner ya su embajada para los que ven noticias. Los que no, duérmanse otro rato también. Si hay gente que ni lee la Biblia, ni ve noticias, solamente novela y fútbol, ¿ok? Esos no me van a entender lo que estoy hablando. ¿Ok? Fíjese bien, hermano. Entonces era un lugar comercial, exportaba, importaba, y a todo eso ¿por dónde pasaba los impuestos? ¿Se da cuenta la cantidad? Cuando la Biblia dice que este hombre era rico. Mira, era un Salinas de Gortari, para que me entiendan.
El hombre tenía con qué, hermano. Le compraba la risa a cualquiera. ¿Sí? Así de bravo era, hermano. Entonces, todo esto, a todas estas exportaciones, importaciones y a todo lo que se comercializaba, a todo se le cobraba impuesto. Ahora, ¿qué tan bella era la Jericó? Que antes de Herodes, Marco Antonio a Herodes se me hace que creo que son 90 años, algo así. Si mi mente es que hace mucho que ya sé, cuando llegue a mi edad me va a entender. Lees un libro y luego después ya se te borra. Marco Antonio le había entregado como una prenda de afecto a la reina egipcia Cleopatra, como un regalo, la Jericó. De ese calibre era Jericó en aquel tiempo. Hoy vas y es un pueblo muy, muy, muy feíto. Pero de ese calibre era un lugar precioso, era un lugar atractivo, era un tremendo lugar. Ahora, vamos ahora al número 7, punto número 7. Imagínense el privilegio de ser el jefe de los que cobran todos los impuestos de esa ciudad. La estatura, el lugar, la posición que Zaqueo tenía, hermanos, como jefe de cobradores de impuestos. Ahora, número 8, estamos hablando de detalles. Todos los cobradores de impuestos eran mexicanos, porque sustraían de forma corrupta un porcentaje para beneficio personal. No, en serio. Vaya a la historia. Mire, le voy a decir cómo se adquiría una posición de ese calibre. Si tú tenías dinero, tú ibas con el imperio, ya sea con el Herodes o con el encargado, con el directivo, el representante de Roma, y le dabas una cantidad de dinero y comprabas la posición como jefe de cobrador de impuestos. Estabas traicionando a tu pueblo, a Israel, porque ahora a tu pueblo le ibas a sacar dinero para dárselo a él. Entonces solamente los ávaros buscaban esas posiciones, porque no reportaban todo. Por eso es que compraban la posición. Es como cuando tú estás en México y tú quieres una posición como ser el director de Pemex, pues le pasas una feria a Salinas y te da lugar ¿verdad? Y todo lo que entra de petróleo, pues tú te quedas con, ¿verdad? Una parte, y la otra parte pues la das al gobierno para que haga las escuelas y todo lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, nomás los que son mexicanos me entienden. Yo sé que en El Salvador y en Guatemala y en Venezuela eso no pasa. Eso no sucede. Nomás en mi precioso México. Ay, por cierto, no soy de México, soy de Chihuahua, para que sepan. Okay, nomás para que sepan algo. ¿Ok? Sí, es otra nación ahí. Ahora, déjenme le digo otro detalle aquí que no está aquí, pero se lo voy a dar. Yo sé lo que es ser chaparrito, porque en Chihuahua yo era chaparro. Sí, allá la gente es muy grande y yo mido nomás 5'10", ¿verdad? Y cada vez que me decían, ahora chaparro, hágase para allá, tapón de alberca, quítese. Yo entiendo a Zaqueo, ¿ok? Así que no crea que no estoy familiarizado con eso. Muy bien, nomás para que sepa. Entonces se sustraía de una forma corrupta. Ahora, el jefe, ese que compraba ¿cómo se le puede llamar a eso? La plaza, que compraba la plaza, él podía elegir a sus secuaces o los que le iba a ayudar. Por eso era jefe de los cobradores de impuestos. Entonces él lo que hacía es que mandaba a los cobradores traían el dinero, se lo daban a él agarraba su tajada y luego le daba la parte al Imperio Romano. Todo era un sistema corrupto, pero a la Roma le convenía porque era uno de ellos, judío. ¿Me entienden? Disculpe si dije me entienden, no se oye bien. Ahora, solamente estoy explicando aquí. Número 9. Ese jefe de publicanos que reclutaba el personal de trabajo eran gente considerada de lo peor y lo último, traidores.
ladrones, gente, eran unos políticos del PRI, para que me entiendan. Sí, así, a ese grado, a ese grado, a ese grado. Gobernadores de Veracruz y de ¿dónde más? Todos ellos, así. Entonces, los publicanos eran gente muy despreciada. Y cuando Cristo se acercaba a ellos, ¿quién era Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Se acuerda cuando Mateo llevó después que en su conversión, que siguió a Cristo, le dijo, te invito a mi casa, y fueron a la casa y había dos grupos, en unas estaban sentados los publicanos y en otras estaban sentados los religiosos, ¿verdad? En unas estaban los de Templo del Evangelio y en otras estaban los... Sí, y comienzan las críticas. Bueno, esa era la condición. O sea, era algo terrible aquello, hermanos. Entonces ver a una persona, a un rabino, juntarse o hablar o dirigirse o participar o recibir una invitación o ir a la casa de un publicano era lo peor que se podía considerar. Aún más que las prostitutas, aún más que cualquier persona que haya sido asesino o que sea soldado del Imperio Romano, era lo peor para ellos, hermanos. Número 10. Y este está bien tremendo. ¿Qué significa la palabra saqueo? Usted me va a decir, pues saquear. No, la palabra saqueo o el nombre saqueo significaba justo. Como cuando le preguntan a Salinas, ¿robó? No, yo soy justo. Entonces, no solamente las personas eran malas, pero eran hipócritas. ¿Sí? Ahora, ahí en esa condición, ahí en ese contexto, aparece esta historia. Aparece. Yo sé que estoy un poco aburrido, pero sígame, Espérenme. Ahora bien, ahora vamos a Saqueo, el que saqueaba, ¿okay? Pero que significaba justo. Tres cosas de saqueo que hubo aquí. Hubo una búsqueda, hubo un llamado y hubo también una conversión. Hablemos de la búsqueda. Se escucha que viene Jesús. Se comienza la noticia se esparce como pólvora. La gente comienza a acercarse a la calle principal porque escucha que va a pasar Jesús por ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un movimiento grande de gente, un meeting grande de gente? Si hay gente amontonada, a usted le da curiosidad por estar ahí. ¿A poco no? Sí. Una vez allá donde soy yo, en un tambo grande que se oxidó así grandote, se apareció Cristo. O sea, se paseó la imagen en el óxido, ¿no? Entonces tengo una tía que llegó al lugar y dijo, ahí está el Cristo, y empezó a ver, dijo, pues no lo veo. Y siempre había una señora ahí así con un velo negro, con una veladora en la mano, así con la cara así. Y luego le dijo, mire, el que no lo vea no se va a salvar. Y mi tía dijo, ¡lo veo! Ahí está. Porque la gente se vuelve una psicosis. O sea, la gente sigue y hace lo que los demás. A donde va Vicente, allá va la gente. Sí, me están siguiendo, hermanos. Sígame, yo sé que estoy aburridón, pero sígame. Necesito que entienda esto. Porque el resultado es maravilloso. Entonces le entra curiosidad a Saqueo. Es curiosidad lo que yo veo en él. Hay un interés por saber quién era Jesús. ¿Qué hace? ¿Qué vende? A ver si le cobro el impuesto. Si a lo mejor hacemos negocio. Si me deja la capa, la corto en pedacitos y la vendemos. Algo, ¿verdad? Y hacemos un pare de sufrir aquí revolada. Pero algo. Él tiene un interés. ¿Cuál motivación? No lo sé, pero él va y busca. Ahora, chaparro de estatura y luego cobrador de impuestos. Y obviamente la gente no lo quiere. Obviamente es odiado por la gente.
La escolta que trae no lo puede seguir porque pues él está interesado en ver, pero la gente pues al drede le estorban para que no vea, ¿verdad? Ahora, hay un interés que crece más. Hay algo que nace en nosotros. Es hambre, a veces fue curiosidad. Empezó con curiosidad. Empezó por influencia de una multitud o de que alguien lo hacía o alguien te dijo. Pero nació en ti. Y cuando nace en ti, comienza a crecer. Y cuando comienza a crecer en ti, te surge una ansia por conocer, por saber de qué se trata. Y pasa de ser una simple psicosis a ser algo que tu corazón anhela y desea. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria de Dios es atractiva. Seduce el corazón. La gracia de Dios es como un imán que te atrae con lazos de amor, hermano. Te jala. Y cuando menos piensas, este hombre comenzó a sentir aquello. Ahora, número uno, tuvo un interés. En su búsqueda encontró estorbos. Siempre aparecen los estorbos. Nace en tu alma el deseo, el querer, el buscar, el acercarte, el ver, el qué hay. Y siempre hay alguien que te va a estorbar. Siempre va a haber problemas, dificultades, gentes, ideas, pensamientos que van a perturbar tu acercamiento. A él estorbó la multitud y no se le permitía. Pero resulta que entre menos se le permitía, más curiosidad le nacía. ¿No te has dado cuenta de eso? Que cuando algo se te niega, o como al niño que le dices eso no, ¿y qué es lo que hace? Cuando tú le dices a un niño que no, es como decirle ve, agárralo. Así somos los seres humanos. ¿Están aquí? ¿No los estoy fastidiando con todo eso? Ok, va. Ahora, ese interés o esa ansia o esa necesidad que él sentía, que empezó a crecer dentro de sí mismo, la escritura dice que él se esforzó y corrió rodeando la multitud para luego llegar a un árbol, un sicomoro, subirse porque sabía que iba a pasar por ahí. Ahora, estamos hablando de uno de los hombres más ricos, si no el más rico de Jericó. Ahora, no vestían así nada más. Imagínense lo ridículo que era para este hombre hacer lo que hizo. Pero cuando hay un llamado y una gracia de Dios, lo ridículo queda a un lado. ¿Me están siguiendo, amados? El hombre en su ansia se esfuerza y corrió y se adelantó y sube, hermanos, al sicomoro, al árbol. El hombre más rico, más poderoso de un lugar tan rico y tan bello y tan hermoso, viene a ser como un niño que quiere ver a Cristo Jesús. Como un niño. Como un niño. De la búsqueda vamos a pasar al llamado, pero no sin antes poner un punto aquí en medio de todo esto. ¿Quién buscó a quién? ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios pone en nosotros esa hambre y esa sed. Nosotros le buscamos, pero resulta que al último la escritura dice, Él vino a buscar y a salvar. La razón por qué Cristo visitó Jericó fue por Zaqueo. La razón por qué sucedió en tu vida lo que sucedió es porque Cristo te amó a ti. Ahora, no me pregunte por qué. ¿Por qué Zaqueo? Porque es la misma pregunta que tengo para usted. ¿Por qué usted? Porque yo me sigo haciendo esa pregunta. ¿Por qué usted? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no a Salinas de Gortari un 10 model? Y ese está chaparro y feo. Amén. No sé si me están siguiendo, hermano.
Pero esa es la divinidad de Dios. Esa es los propósitos y la mente de Dios. Dios nos amó, hermanos. Entonces no le buscó Zaqueo a él, Cristo lo buscó a él. Él puso en su corazón esa ansia. Él definió la situación, definió su estatura, definió el árbol, definió la gente, definió todo para prepararlo para el momento en que Cristo iba a pasar por aquel lugar. Y así Cristo pasó por tu vida. Un día pasó por tu vida. Y un día va a pasar por la vida de tu hijo, por la vida de tu esposa, de tu esposo, de papá, de mamá. Porque va a llegar el día, el precioso día, en que Dios va a tratar con la gente, hermano. Con aquellos por los cuales hemos orado y hemos pedido. Porque todos vamos a tener, o hemos tenido, o van a tener una experiencia de ese momento donde se van a cruzar las miradas. Imagínese a este hombre arriba como chango, amarrado, agarrado de un árbol, pero con los ojos puestos en Cristo y no en la gente, y no en las burlas, y no en el ridículo que estaba haciendo. Porque llega el momento en que no te importa. Si hay que subirse a un árbol, súbase. El viernes estaba en Tecate con uno de los pastores, el hermano Eduardo, y le estaba diciendo a la gente: hermanos, cuando el pastor diga salte, usted no pregunte. Usted diga, ¿qué tan alto? Sí. O sea, cuando Dios te llama, cuando Dios te da, es que no importa. Mucha gente, por la preocupación de qué dirán, han dejado de tener un encuentro personal por Cristo, hermanos. Porque los estorbos no los dejaron llegar. Y porque había un árbol que había que trepar. Y cuando está allá arriba, hermanos, ahí va a recibir un precioso llamado. Ahora imagínense, él esperando el desfile. Ahí viene el Señor Jesús en el desfile, la gente detrás de él. Y al momento de pasar cerca del árbol, se da cuenta que lo está mirando a él. Ahora, a lo mejor se va a burlar de mí. O a lo mejor está pensando: oye, ¿y ese loco que está haciendo ahí arriba? Pero no. El Señor Jesús había puesto fe en el corazón de ese hombre, hermanos. Y dice la Escritura, punto 1, en este llamado: Jesús miró hacia arriba. Ahora, imagínese, va caminando, va amontonando, va mirando a todos, saludando a todos, sonriéndole a todos, y llega el momento en que llega al árbol y voltea hacia arriba. Voltea hacia donde tú estás. Hay un momento en tu vida tan especial, hermano, tan especial, donde el Señor Jesús no miró a nadie. No miró a nadie. No, solamente te miró a ti. Y te tiró una mirada de amor, de misericordia, de paz, de perdón, de recibimiento, de amabilidad. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos tenido esa experiencia. Un momento donde puede haber una multitud en tu entorno, pero solamente están tú y Cristo. Lindo. Amén. Ahora, primero fueron las miradas, ahora vienen las palabras. Zaqueo, date prisa, bájate, desciende. Hoy debo quedarme en tu casa. Ahora, aquí viene, esto es interesantísimo. Pongámosle atención. Yo sé que estoy aburrido, pero aguánteme, porque es necesario que capture esto. Hey, Zaqueo, invítame a tu casa. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy?
haz una fiesta. No. Bájate de inmediato, porque es necesario, porque hoy debo quedarme en tu casa. O sea, no le está pidiendo permiso. Esa es la maravilla de la autoridad divina, hermanos. Que cuando Cristo va a entrar a tu corazón, aunque le pongas peros, hoy, pero es que tengo a mi suegra, Señor, no entre. Pues tú y tu suegra, pero es bien brava, la voy a salvar. Digan amén todas las suegras. Y de todas las que son suegras, amén. Imagínense recibir esos saqueos. Ah, caray, primero me vio, ahora dice que va para mi casa. El hombre se tiró un clavado, hermano, un brinco, porque Cristo le dijo: date prisa. Ahora, qué tremendo. Seguimos en la historia, estamos en la historia, ¿eh? O sea, use su imaginación. Si se vale, úsela. Yo sé que nomás la usa cuando mira la novela. Ay, yo quisiera ser. No. Úsela aquí. Sí, métase aquí. Sí. O cuando estás mirando el fútbol y comienzas a hablarle mal al árbitro. Cada vez que juega el Tri, ¿verdad? Siempre estás diciendo: ese árbitro no sirve, fue penal. Ay, ya me hicieron que me perdiera aquí, hermano. El hombre se baja, hermanos, y dice la escritura: y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Ahora, en este gozo comienzan las críticas, comienzan la gente a apuntar. Pero hay algo bien interesante aquí. La Biblia dice que hubo críticas, dice que hubo gente que comenzó a señalar, pero ni Cristo ni Zaqueo le dio importancia. ¿Por qué le tienes que dar importancia tú a lo que la gente diga o deje de decir? Que te resbale, sal del closet ya. Estoy hablando de los cristianos evangélicos, no de que de aquellos que todavía no quieren que la gente sepa que es creyente, pues. De esos son los que estoy hablando, sí. Entonces le recibió gozoso, y ese gozo lo llevó a un momento, vamos a decirlo así, a un éxtasis, en donde él no le importaba otra cosa sino lo que estaba sucediendo en su vida, él y Cristo. Ahí está la concentración, hermanos, para luego que surja una conversión. Ahora, imagínense, baja Zaqueo. No sé qué pasó ahí, si le abrieron espacio, si le saludó de mano, si dijo: ¿qué huele? ¿Cómo está? No sé. La cuestión es que de ahí se fueron a la casa de Zaqueo. Ahora, en la casa va recibiendo críticas en el camino, y resulta que también la suegra comenzó a criticar a Zaqueo. Bueno, eso no dice la Biblia, pero me imagino. ¿Y este quién es? Nosotros somos católicos. Si trae a su mamá, bien; si no la trae, que no entre. Bueno, sí me entienden, ¿verdad? Ah, qué bueno. Yo sé que me entienden. Entonces comienza esa problemática. Pero se pone de pie. Quiere decir que ya hubo una conversación, y como los judíos son muy parecidos a los mexicanos, todo lo resolvemos con una comida. Digan amén. ¿A poco no es cierto? Donde quiera que nos juntamos tiene que haber algo de comer, ¿verdad? Si tú llegas a una casa y no te sientas a comer un cafecito con pan, y te sirve nomás el café, te pones triste porque ¿dónde está el pan? O sea que siempre, así eran los judíos también. Siempre era de recibir la gente y hacer fiesta y comer, y igual que nosotros, pues. No más que sin las chelas, pues. O sea, ¿sí me entienden, verdad? Ok, va. Entonces, en ese momento se pone de pie. Ya para ese entonces, ya la conversión se había activado en su corazón. ¿Cuándo se activó?
Cuando la Biblia dice que le recibió gozoso, porque no solamente le recibió en la casa, pero lo recibió en el corazón, aunque no lo sabía, no lo entendía. Él, el abrirle las puertas de su casa, era abrirle las puertas de su corazón. Y cuando están en ese ambiente, tal vez con las críticas y todo lo que estaba ahí, hermano, él se pone de pie y es cuando dice estas palabras. Las primeras palabras que dice, voy otra vez a la escritura, versículo que es el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿A quién se lo dijo? No se comprometió con la gente, se comprometió con Cristo. Cuando te conviertes al evangelio regularmente, ¿crees que estás comprometido con las personas a ser bueno, a que miren tu imagen? Despreocúpate, ama a Dios, sirve al Señor y ellos verán que tú les sirves a Él. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces el compromiso no era ni con la gente, era con Cristo Jesús. Por eso sus palabras fueron dirigidas directamente al Señor Jesús, hermanos. Entonces, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, déjeme decirle algo. Este era un hombre tranza con T grande. Esta conversión fue genuina, porque toda su vida había sido avaro, porque para llegar a esa posición tenía que haber sido muy corrupto, porque para poder tener lo que tenía que haber vendido a su propia madre. Así, hermanos, de ese calibre eran los publicanos en aquel tiempo. Por eso era tan escandaloso que Cristo fuera a la casa de Mateo. Por eso era tan escandaloso que fuera a la casa de Zaqueo. Como un hombre de Dios, como un rabino, como alguien que predica, se atreve a sentarse con un pecador como Zaqueo o como Mateo, que después escribe un evangelio. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, amados de Dios, lo primero que nace en un corazón es la generosidad, el dar. Ya no el recibir, ya no el acaparar, ya no el quitarle al pobre, sino ahora, ¿qué puedo hacer por los demás? Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios te quita el ego, te quita el centrarte en ti mismo, y ahora comienzas a amar a los demás, hermano. Por eso el que recibe a Cristo sabe amar, sabe dar, es generoso, comparte, se preocupa por los demás. Es el nacido de nuevo en Cristo Jesús, hermano. ¿Me están siguiendo, santos? Importante entender esto. Entonces, si tú no eres generoso, perdóname, pero no tienes nada de creyente. Si sigues siendo un asadón, es que no me aman, es que no me dan, es que no me quieren, es que no me entienden, es que todo. No seas asadón, ingrato. No se trata de que te amen, se trata de amar. No se trata que te reciban, se trata de dar tú ser anfitrión. No se trata, hermanos, de que las gentes hagan algo por ti. Es lo que tú haces por los demás. Porque no se trata de lo que puedes recibir de la gente, sino lo que vas a recibir de Dios. Y es Dios el que te da para que des. Y mientras Dios te siga dando, en ti habrá suficiencia. Suficiencia de perdón, suficiencia de amor, suficiencia de bendición, suficiencia de todo, hermano. Y serás una fuente que salpica vida eterna para los demás. Serás un recipiente de bendición para alguien más. Entonces, cuando él recibe ese amor, esa gracia de Dios, esa salvación que dice: esto hay que compartirlo, esto hay que sacarlo, esto hay que darlo. Ahora, lo primero que viene a su mente, que es dinero, porque ese era su ambiente. Él vivía por el dinero. Él vivía por la economía, él vivía por las riquezas, él vivía por el fraude, él vivía por todo eso. Entonces, lo primero que surge en su mente, el primer chispazo que él le da, dice: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Repartir a los pobres, porque tengo. Pero ahora, síganme, ¿me están siguiendo? Los dormidos, ahora sí despierten. Ahí les va, ahí les va. Cuando le sale el chispazo del dinero, porque es donde mucha gente batalla, ¿verdad? Digan amén.
Sí, sí, cuando la iglesia habla de dinero, rápido le sale. No, yo no le doy nada. Eso trabajo es mío. Siga siendo suyo, pues. Va. Entonces, cuando le sale ese chispazo, ¿verdad? De, ¿qué puedo hacer? Pues tengo dinero, dalo a los pobres. Pero luego se recuerda que la fuente de ese dinero es fraudulenta. Es fraude. Es dinero corrupto, sucio. Se la ganó en el casino, le pegó al loto. Es político, era senador, había comprado la plaza, le había robado a su gente, había extorsionado, se había quedado con una parte. Díganme amén todos los tranzas aquí, los que me entienden. Ve, ahí está. Sí hay. Sí. Entonces, él entendía ese punto y dijo, caray, pero ¿cómo voy a dar algo que es de origen fraudulento? O es de origen corrupto, o es oscuro. Mire, no sé si puede entender esos detalles en la Biblia que a veces los pasamos de largo, hermano. Entonces Zaqueo piensa, híjole, pues sí, ahora que me acuerdo, pues le trancé a aquel y defraudé a este negocio, y a este comerciante, y a este exportador, y a este importador, y cobré lo que no era, hice lo que no debía. Entonces agrega un segundo punto: de generoso pasa a restaurador. En el ambiente en que vives, cuando Cristo te toca y te salva, los primeros chispazos que Dios pone en tu corazón, o los primeros pensamientos que saltan a tu mente, es el estilo de vida que llevabas. Y dices, Señor, ahora voy a cambiar. Pero resulta que maltraté a mi familia por los vicios. Resulta que fui negligente en el sustento de mi casa. Resulta que fui áspero y traté mal a mi esposa, o a mis hijos, o a mi esposo. Esos son los chispazos. Y de generoso, no solamente dar, pasas a restaurador. Ahora voy a ir a pedir perdón. Ahora voy a hacer las cosas diferentes. Y luego dice, aquel que le he defraudado, se lo voy a devolver, pero hay que pagar los intereses. Y si fuiste un maltratador, ahora tienes que pagar los intereses de lo que maltrataste anteriormente, porque si no, Dios te los va a cobrar. Amén. Sí, Zaqueo, 4 veces voy a pagarlo. Entonces, ¿cuántos gritos te aventaste antes de convertirte? Cuéntalos. Santo Dios, hay que contarlo. Porque tienes que restaurar el daño que hiciste. Esa es la conversión a Cristo, hermanos. El mal que hiciste. Esa es una genuina y verdadera conversión, hermano. Alguien que ama, alguien que pide perdón, alguien que restaura, alguien que hace las cosas diferentes. ¿Sabes por qué hay cosas que no han cambiado en tu vida? Porque empezaste a ser generoso, pero no has sido restaurador. Híjole, mano, hasta yo me estaba asustando ya aquí. Algo debo, Jani. Híjole. ¡Gato Dios! Pero también me deben, así que ándale pues, va. No sé si me están siguiendo, hermanos. Entonces, a restaurador. ¿Qué hice mal? ¿Dónde debo de pedir perdón? ¿Dónde hay que pagar los intereses? Cambio. Tercero, ya voy terminando, Ya mero, aguánteme. Está muy serio. Ahí va, la tercera, la última, la del estribo, dicen en mi tierra. El Señor Jesús le va a responder, pero ya no a él, sino a todos, a toda la comitiva que estaba ahí, a todos los curiosos, a todos los críticos, a todos aquellos que apuntaron, aquellos que señalaron, aquellos que nomás iban a ver a ver si había birria esa noche para comer.
Sí, sí, porque pues iba a fiesta. ¿Se acuerda cuando andaba sin Cristo que andaba buscando dónde iba a fiesta esa noche para? No, nadie fue así. Bueno, qué bueno. Y llegabas y arriba los novios, era quinceañera y tú, arriba los novios. No sabías ni qué onda, pero ahí andabas, para ver qué sacaba. A todos ellos, el Señor Jesús le da una de las más lindas y más bellas expresiones. La salvación ha llegado a esta casa. Ya no dijo a Zaqueo, ahora era ¿qué? La casa. Porque cuando crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hay promesa de Dios para tu vida, hermano. Si hay una conversión genuina, tu casa conocerá a Cristo y Cristo dirá, ha llegado la salvación a esta casa, hermanos. Casa de corrupción, casa de maldad. Hoy está la luz de Cristo Jesús. Hoy está el amor. Hoy está la restauración, el perdón. Aquel hombre le dijo a su suegra, suegra, no me vuelvo a pelear con usted, se lo prometo. Qué lindo. Y luego, hermanos, ahí entra la expresión con la cual comenzamos esta enseñanza. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él también es hijo de Abraham, con todo su pecado, con toda su maldad, pero dejó de ser lo que era para la gloria de Dios. Esa es la conversión que predicamos, hermanos. Esa es la experiencia de Cristo en nosotros, hermanos. Por eso somos diferentes. Por eso amamos a Dios y le servimos con todo nuestro corazón. Porque Él nos buscó y Él nos salvó. Cerramos con esto. Buscar y salvar. Es un proceso. El Señor nos busca. Nosotros nos escondemos, huimos, evitamos. Nosotros buscamos la manera de no encontrarnos con Él. Pero el Señor Jesús sigue buscándonos. Y nos va a encontrar. Y llegará el momento en que va a cruzar las miradas con nosotros. Y entonces hará la operación de salvación. Como algunos de ustedes ya la han experimentado. Y una vez que Dios hace la experiencia, te da la experiencia de la salvación, dejas de estar perdido y eres encontrado por Dios. Y ahora sirves y amas a Dios, hermanos. Y hay dos cosas que hay en tu corazón y que creo que te lleves bien importantes. Te vuelves generoso y te vuelves restaurador. Comienzas a dar y comienzas a restaurar. Amén. Ahora sí, despierten los que se durmieron. Vamos a orar. Pónganse de pie.